señores docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, señor decano del Colegio de Antropólogos, doctor Demetrio Roca Gualparimachi, señor cónsul de la República de Holanda, Federico Alarco, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco tiene el alto honor de presentar la obra del antropólogo doctor Frederick Sierra, de los libros intitulados Religious Regime, Perú y San Nicolás de Zurite, producto de una larga y exhaustiva investigación. Para comenzar este trascendental acto, suplico a ustedes ponerse de pie para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. Llámonos siempre, y antes llegue su luces el sol, que cantemos al voto solemne, que la patria eterno elevó, que cantemos al voto solemne, que la patria eterno elevó, que cantemos al voto solemne, que la patria eterno elevó. Largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró, condenado a una cruel servidumbre. Largo tiempo, en silencio oprimió, mas apenas el grito sagrado, libertad en sus costas llegó. La indolencia de esclavos sacude, la humillada cerviz levantó, la humillada cerviz levantó, somos libres, seamos, no siempre, y antes llegue su luces el sol, que cantemos al voto solemne, que la patria eterno elevó, que cantemos al voto solemne, que la patria eterno elevó, que cantemos al voto solemne, que la patria eterno elevó. Vive el Perú. A continuación entonaremos nuestro himno al Cusco. Todo el mundo te lleva en el pecho, como canto y bandera triunfal, invencible bastión de tu raza, te saludan los pueblos de pie, y la patria que se honra y no existe, te coloque en la frente un laurel. Cusco eterno, tu gloria predica, trabajaron los frentes del sol. Tus hazañas tallaron los signos, y tu imagen la gloria esculpió. Que se pongan de pie las naciones, que disparen su canto de estrellas, y que el mundo te rinda homenaje, inclinando en tu honor su perdón. Cusco es tu nombre sagrado, como el sol de Inca inmortal. Todo el mundo te lleva en el pecho, como canto y bandera triunfal, invencible bastión de tu raza, te saludan los pueblos de pie, y la patria que se honra invencible, te coloque en la frente un laurel. Causachon Cosco. A continuación, tenemos las palabras de presentación a cargo del señor docente de la Facultad de Ciencias Sociales, antropólogo Ricardo Valderrama Fernández, a quien dejo con ustedes.
doctor Demetrio Roca es rector de nuestra tricentenaria Universidad del Cusco. Doctor Frederick Speed y señor cónsul de los Países Bajos de Holanda. Señores y señoras, antes de la presentación de este libro que va a ser comentado esta noche, quisiera hacer una mención muy breve de su carrera académica del autor de los libros que esta noche va a ser presentado. El doctor Frederick Speed, el año 1978, obtiene su maestría en bioquímica en la Universidad Estatal de Leiden. Asimismo, el año 1987, obtiene su maestría en antropología cultural en la Universidad Libre de Ámsterdam. El año de 1992, opta al grado académico de PhD en Ciencias Sociales en la Universidad Libre de Ámsterdam, con la tesis intitulada Regímenes religiosas en el Perú, religión y desarrollo del Estado, desde una perspectiva larga y los efectos en el pueblo andino de Zurique. Por este libro, que esta noche va a ser presentado, una institución muy ligada a la Casa Real de Holanda le dio el premio al estudio. Entonces, este mismo libro, el año de 1994 es publicado por la Universidad de Ámsterdam. Y al siguiente año también es publicado el otro libro que también va a ser comentado, San Nicolás de Zurique. Este libro, Los regímenes religiosos en el Perú, ha recibido muchísimos comentarios. Así como, por ejemplo, nosotros conocemos en los ambientes académicos al historiador John Fischer, profesor de historia peruana en la Universidad de Liverpool. Asimismo, también comentó favorablemente otro profesor de la Universidad de Oxford, el doctor Brian Wilson. Entonces, esta noche este libro también va a ser comentado por el profesor conocido, el doctor Juan Núñez del Prado. Con esta breve mención, quisiera dejar las palabras al autor del libro, el doctor Frederick Speed. Bueno, quiero comenzar diciendo que para mí es verdaderamente un gran honor, el honor más grande posible de poder presentar mi trabajo aquí en su salón de grado, su salón tan lindo, tan hermoso en la distinguida Universidad de San Antonio Abad del Cusco. Y bueno, es como decimos en Holanda, es la corona en mi trabajo, creo yo. Y por eso quiero primeramente agradecer a las personas que me han permitido y facilitado hacerlo. Antes que nada, primeramente a la señora vicerectora académica, la bióloga Nora Ugarte Bustinza, y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, que representa al señor rector de la universidad, el profesor Lucho Charca Puente de la Vega. También quiero agradecer por su linda presencia al doctor Demetrio Roca, ex rector de la universidad. Y aunque no está presente, quiero mencionar cómo él ha sido muy importante en mi carrera, el doctor Jorge Villa Puerta de Charca, vicerrector administrativo de esta universidad, y simplemente lo puedo decir, sin él no estaría aquí. Él siempre me ha apoyado hace más de 10 años y siempre él y su familia me han recibido con mucho cariño, y por eso les quiero agradecer en público. También quiero agradecer al antropólogo doctor Ricardo Valderrama para organizar toda esta ceremonia, al comentarista doctor
Juan Víctor Núñez del Prado dejar para querer hacer lo que va a hacer al cónsul honorario de Holanda, al caballero Federico Alarco, por su linda presencia. Después quiero agradecer a otras personas que siempre me han ayudado o apoyado con mucho cariño. Antes que nada, aquí en Cusco, la señora Janet Salinas, que es realmente mi mamá cusqueña. Después estoy muy feliz que han venido mis compadres de Zurique, Julián Malacuica, Cirilo Chapoján, Epa Malacuica, y antes que nada mi comadre Teresa Flores Malacuica. Y estoy muy feliz que ellos han querido venir a asistir a esta presentación. También agradezco mucho por su presencia valiosa al padre de Zurique, párroco Pablo Antonio Virga Usucachi. Bueno, estoy convencido que ahora voy a olvidar a personas que quisiera mencionar, pero bueno, les agradezco mucho a todos por su linda presencia. Bueno, muy estimada concurrencia, ustedes seguramente han escuchado que no puedo hablar un castellano completamente limpio, ¿no? Ha sido uno de los problemas que tenía que enfrentar yo. Hace 5 años que regreso a Perú, 5 años en Holanda, en los cuales no he podido practicar el castellano. Eso significó que cuando regresé por aquí hace 1 mes y medio más o menos, casi otra vez tenía que aprender su idioma. Entonces, bueno, yo hago un esfuerzo comunicar y yo espero mucho que ustedes me van a entender. El segundo problema que tengo es que ahora tengo un resfrío y estoy perdiendo mi voz. Y este es otro problema cuando uno quiere hablar al público. Pero bueno, espero que mi voz quede conmigo por lo menos unos 30 minutos más. Bueno, yo he escrito 2 libros sobre el tema de religión y política. Y este ha sido un trabajo de más de 10 años. Yo comencé con ese trabajo en 1982 en Holanda y lo terminé, diríamos, el año pasado, en noviembre, cuando se publicó mi segundo libro. Estos son los 2 libros que les voy a mostrar. Este libro, ambos están en inglés. El primer libro se llama Religious Regimes in Peru, eso significa en castellano regímenes religiosos en el Perú. El segundo, más claro, San Nicolás de Zurique, que tiene como subtítulo Religión y la vida diaria de un pueblo andino, peruano, dentro de un mundo que cambia. Bueno, son 2 libros y tratan del mismo tema, pero tiene una estructura bastante distinta. Se puede decir que este primer libro, que ha sido mi tesis de grado, es un estudio de largo alcance. Es diríamos, una macrohistoria, como trata de toda la historia peruana conocida, desde el comienzo de la agricultura hasta el 91, cuando tenía que terminar el texto. Mientras este libro trata del mismo tema de religión y política, pero solamente, diríamos, los 10, 15 años pasados en el pueblo de Zurique. Entonces, puede decir, este es una microhistoria, mientras el otro es una macrohistoria. Bueno, lo veo estos libros no como la última versión de la realidad peruana. Antes que nada, es mi versión de la realidad peruana. Una versión que yo he construido utilizando pensamiento europeo, ¿no? Pensamiento sociológico, histórico europeo. Entonces, es una versión de un historiador antropólogo holandés de su historia. Y lo que espero que estos libros van a contribuir a una discusión académica
que exista aquí y tal vez en otros países también. Y si pasa esto, ya estoy feliz. Yo no pienso que este va a ser bueno para siempre, ¿no? Así no funciona la ciencia. Pero espero poder contribuir por lo menos con algo nuevo y si había logrado eso, estoy contentísimo. Bueno, ¿cómo explicar? Yo creo que primeramente quiero explicar un poco cómo he hecho la investigación. Cuando comencé en Holanda, en 82, no sabía ni una palabra de castellano y sabía muy poco del Perú. Entonces, cuando decidí estudiar la historia del Perú y su presente también, lo que tenía que hacer es primero aprender el idioma y leer literatura. Y esto no es tan difícil en Holanda, como tenemos una muy buena biblioteca en Amsterdam que contiene mucha literatura sobre el Perú. Entonces, el estudio en base de literatura fácilmente se lo puede hacer en Holanda. Por eso no es necesario viajar al Perú. Pero también quería hacer un trabajo de campo como antropólogo. Quería vivir en un pueblo andino y había escogido el pueblo de Zurique. Y antes que nada, por eso he venido a Perú. Y en 85 entré por primera vez y he vivido como 9 meses en el pueblo de Zurique. Ahí he encontrado gente muy buena que me han ayudado mucho y ahora algunos de ellos por lo menos somos compadres ya hace 10 años y estoy muy feliz que todavía continúa nuestra relación. Bueno, entonces he estado 9 meses en 85 y 86, después otra vez en 88, 3 meses y 91, 3 meses, que es muy poco. Con eso tenía que vivir con la idea que nunca iba a llegar un conocimiento completo, ¿no? Como yo simplemente no tenía más tiempo, estaba limitado por las condiciones que rigen en Holanda. También he hecho estudios en archivos, antes que nada en Zurique, en su sacristía, donde hay bastantes libros paroquiales antiguos. Aquí en Cusco, en archivo departamental, también archivo arzobispal. En Lima, claro, varios archivos. Y en Sevilla, en España también, siempre buscando datos para mejorar mis conocimientos de la historia del pueblo de Zurique que quería reconstruir. Y también la historia del Perú en general, la historia de religión y política. Bueno, entonces este libro contiene en rasgos generales mi versión de la historia de la religión y política en el Perú y también como un ejemplo que pasó en un nivel local la historia del pueblo de Zurique, la región de Anta y la región de Cusco. Yo considero como un estudio de helicóptero, es decir, de vez en cuando el helicóptero vuela muy bajo y se ve el pueblo de Zurique, de vez en cuando vuela muy alto y se ve todo el Perú, tal vez todo el mundo. Como el Perú no se puede comprender su historia sin darse cuenta de la historia mundial, creo yo. Y es muy claro que la influencia de España, no necesito explicar aquí. Bueno, yo creo que un estudio antropológico, sociológico, histórico solamente se puede escribir utilizando un enfoque teórico. Yo he utilizado como este enfoque una teoría que ha sido desarrollada en Holanda por el sociólogo alemán Norbert Elias, y él lo ha hecho en base del trabajo de otro sociólogo alemán, Max Weber. Y a base de esta teoría, que no voy a explicar aquí, pero está explicado en el libro, yo he desarrollado una teoría sobre religión que tiene algunos aspectos tal vez nuevos, con 2 términos que son términos claves en mi libro. Estos son apremio religioso y deseo religioso.
¿Y qué quiero decir con eso? Con apremio religioso quiere decir que hay gente que quiere que otra gente crea algo, ¿no? Y quiere empujarles. Y esto pasa en todas las sociedades donde la religión es importante. Como la enseñanza también es una forma de ejercer apremio, ¿no? Muchas veces. Y también se ejerce apremio religioso, para que asisten, para que van a la misa, para que, bueno, que hagan cualquier cosa religiosa. Pero este no es el único aspecto de la religión. También existe algo que se puede calificar como deseo religioso. Es un deseo para celebrar, para entrar en ritos, para creer en algo. Y yo creo que existe siempre diríamos, un juego entre los dos, entre el deseo de creer en algo y apremios de otra gente que cree en otra gente en algo. ¿No? Y todavía es muy general lo que estoy diciendo, pero cuando se estudia la historia se puede detallar más. Y, por ejemplo, se puede intentar reconstruir cuáles eran las fuentes de poder con cuáles la gente ha podido ejercer apremio religioso, y cuáles eran las fuentes de deseo religioso. Todavía es muy general. Entonces, para explicarlo un poquito más, he escogido dos temas que he elaborado en mi libro. Y el primer tema trata del Incario, y justamente aquí estamos en el centro de Cusco, el centro que ha sido el Incario, que para mí también es muy grato poder explicar mi teoría aquí. No, es algo fantástico. Bueno, mi pregunta comenzó mi investigación comenzó con la pregunta: ¿de dónde vinieron los curas del sol? ¿Cuál era su historia? Y creo yo que nadie todavía ha intentado reconstruir la historia de los curas del sol y el régimen religioso que ellos formaron, es decir, cultos del sol y todo eso. Pero ¿cuál sería su historia? Lo que sabemos muy bien es la historia incaica de los jefes, ¿no? Tenemos una lista de los nombres, no todos los listas corresponden, pero en términos generales tenemos una idea bien clara de su historia, por lo menos de los últimos. Los otros de repente son un poco más místicos, no se sabe muy bien, pero bueno, por lo menos tenemos una lista de nombres, mientras de los cuestos no tenemos nada, solamente dos nombres conocemos. ¿Y por qué sería este el caso? Bueno, en el Incario había lo que ahora los historiadores llaman historia oficial, es decir, había los quipucamayos grandes, ellos estaban en cargo de recopilar la historia oficial del Incario y cantar o contar esa historia en fiestas importantes. Y como sus patrones eran los jefes, bueno, ellos contaron una historia muy buena, diríamos, de los jefes. En esta historia, antes que nada, ha sido recopilado por los cronistas. Y aparentemente, los curas del sol no tenían el poder de entrar en esta historia, entonces tenían mucho menos poder que los incas jefes. Esto se puede concluir simplemente reflexionando el contenido de la historia oficial. Pero cuando se lee muy bien las crónicas, por ejemplo, de Pedro Ciega de León o de Sarmiento de Gamboa, sí se encuentran datos de la historia de curas del sol. Y es bien conocido que los primeros incas vivieron en Coricancha, ¿no? Todos vivieron allá. Y Coricancha, la comienza llamado Inti Cancha, era una casa donde vivieron, también era un templo a donde había cultos. Y esto es muy común, y yo diría que la estructura de Coricancha todavía refleja la estructura de una casa campesina
como existe hoy en día, con su cancha, con sus casas adentro. También casas campesinas tienen siempre un centro ceremonial adentro, en donde se celebra algo, ¿no? Y lo que pasó es, creo yo, que los incas han desarrollado su religión allá como oráculo. Y en esta época, cuando había los primeros incas, no había mucha guerra, no había. Más era una política de formar alianzas y reforzar su régimen, diríamos. Pero a través del tiempo se formaron unos cada vez grupos más grandes, es decir, los chancas, los bancas, los incas, Colla y Lupaca, y como eran grupos más grandes, había más guerra y guerra más grande también, ¿no? En una escala más grande. Y esto significó cuando la gente quería ganar esta guerra, tenía que dedicarse más al arte bélico. Y en este momento dicen las crónicas que los incas dejaron a su hermano en el templo y comenzaron a vivir en otros sitios. Entonces había una separación entre incas jefes y los que después iban a ser curas del sol, que continuaron su vida en Coricancha. Y después construyeron sus canchones, sus canchas aquí en Cusco, antes que nada en Cusco, mientras Coricancha se murió en Cusco, ¿no? Y así se formaron, diríamos, dos regímenes, un régimen estatal y un régimen religioso solar. Y estaban muy estrechamente vinculados, como los incas jefes lo utilizaron a los curas para legitimizar su poder, y por eso los apoyaron. Bueno, puedo decir mucho más sobre este tema, pero y está mucho más en mi libro. Pero es solamente para dar una idea de la importancia que tiene el tema de religión y política, no solamente de religión o política, ¿no? Como yo creo que estos temas siempre hay que tratarse juntos. Bueno, voy a dar otro ejemplo de la importancia del tema de religión y política en la historia. En el año 1609 comenzaron campañas para la erradicación de extirpación de la idolatría, que son bien conocidos, por lo menos, por historiadores. Estas han sido campañas muy grandes para extirpar, como dijeron, la religión local, no cristiana. ¿Y por qué? Se puede preguntar por qué lo hicieron y por qué en este momento. Y yo creo, para entender eso, hay que darse cuenta de la historia, cómo han evangelizado y por qué han evangelizado Perú los españoles. Bueno, cuando entraron los españoles, ellos querían legitimar su poder también en forma religiosa, casi igual como los incas lo hicieron, ¿no? Ellos querían que la gente creyera que el rey de España era rey por gracias de Dios, y esto lo dijeron los curas, ¿no? Entonces, por eso era importantísimo evangelizar a las Américas. Y lo hicieron antes que nada por medio de órdenes religiosas. El antropólogo Mark Bax, Holanda, que ha sido uno de mis supervisores, él ha estudiado mucho también este tema en Holanda y en Europa. Y él ha llamado a los órdenes religiosos como fuerzas de asalto a la iglesia. Como ellos son muy móviles, ¿no? Entonces ellos son muy útiles para hacer el primer trabajo de evangelización. Y todavía pasa igual, no solamente en Perú, en la selva lo pasa, sino también en otros países, en África Negra, pasa, en Nueva Guinea pasa igual. Entonces este proceso se puede observar a nivel mundial. Entonces en el comienzo había una alianza entre el Estado que quería entrar, pero no tenía todavía una estructura, nada, y las órdenes religiosas que
entraron para evangelizar a la gente local. Pero ¿qué pasa? Cuando se establece el Estado, y lo pasó, diríamos, en los años 1570 y después, el Estado ya no quiere mucho a las órdenes, como ellos son móviles y puede escapar del control del Estado. Entonces quiere más entrar en una alianza con la jerarquía diocesana, como ellos están en ciertos lugares, ¿no? El arzobispo está en Cusco, y no en otros sitios, o un párroco está en un pueblo y no en otros sitios. Entonces el Estado prefiere después una alianza con la jerarquía diocesana y quiere reemplazar a los órdenes religiosos. Y esto pasó también. Pero como ellos, los órdenes habían establecido en ese tiempo, tenían bastantes parroquias, muchos párrocos eran monjes, era muy difícil reemplazar los monjes con curas diocesanos. Y lo que pasó en el año 1609, que comenzaron a acusar a los párrocos religiosos que no habían cuidado bien sus parroquias, que todavía existía mucha religión autóctona. Entonces tenía que extirpar eso y también tenía que remover los párrocos religiosos, ¿no? Y reemplazar los párrocos diocesanos. Por eso estas campañas de extirpación de idolatría, y cuando había removido los párrocos religiosos, después ya no había campañas para extirpar la idolatría. Entonces lo que realmente han extirpado eran los párrocos religiosos, antes que nada, como la religión autóctona sigue existiendo hasta hoy en día. Bueno, este es otro ejemplo de la importancia de religión y política. Ahora voy a dar unos pasos muy largos para llegar a la situación más reciente. Se puede decir que después de la independencia se comenzó a desvincular la relación entre Iglesia y Estado. Y antes que nada, porque ya no era necesario legitimar el poder del Estado. Como comenzó el proceso de democratización, y es otra forma de legitimar el poder. Entonces ya no era tan necesario una legitimación religiosa. Eso significó que la Iglesia comenzó a perder mucho poder. Y ahora, aunque todavía dispone de poder, pero ya no es tanto. Y esto significa que ahora la Iglesia Católica, antes que nada, quiere prestar atención social y quiere realmente divulgar el mensaje de Jesucristo más según su mensaje que antes. Yo creo por eso también que la Iglesia Católica realmente está en sus mejores tiempos en ese sentido para cumplir con el mensaje de Jesucristo. No es mi opinión personal. Y también quiero decir que el párroco de Zurique realmente hace un gran esfuerzo para hacer eso. Y tengo mucha admiración para él. Bueno, esta vinculación entre Iglesia y Estado también significó que cada vez más había campo para que entrasen otros grupos religiosos. Antes que nada, iglesias evangélicas. Este comenzó en el siglo pasado, primeramente en Callao, que eran ingleses primeramente, después otra vez norteamericanos, y se establecieron también iglesias peruanas, primeramente en las ciudades y después en el campo. Y ellos también quieren prestar ayuda o atención social, ¿no? Pues que nada, entonces también quiere servir deseo religioso, más que en la
época colonial lo hizo la Iglesia Católica. Ahora también la Iglesia Católica quiere más servir el deseo religioso. Y esto significa que hay una convergencia en un sentido entre la ortodoxia católica moderna y lo que quieren propagar las iglesias evangélicas. Claro que hay una gran variedad de iglesias evangélicas y no se puede decir que todos son iguales. En los últimos 10 años, como yo he podido observar, y el primer capítulo está dedicado a una lucha entre el párroco de Zurich y órdenes religiosas en 1726. Sobre eso ya no voy a decir nada, pero es importante para darse cuenta cómo ha cambiado la situación. El segundo capítulo trata de los esfuerzos de los párrocos, cómo reorganizar, edificar la parroquia, ¿sí? En una situación en la cual la iglesia, por lo menos la jerarquía, casi no tiene poder. ¿Qué hacen entonces? No voy a explicar ahora, como no tengo tiempo para hacerlo. El tercer capítulo está dedicado a la fiesta patronal de Zurich, que es de San Nicolás de Bari, que tiene una historia bastante problemática. Y yo creo que muchas fiestas patronales, no todas, como hay bastantes fiestas patronales que son días normales, que se festejan con sus danzas, con cargos y todo eso, pero también hay patronos en ciudades, por ejemplo, el patrón de Cusco, que también están en problemas, como el patrón oficial de Cusco no es el señor de los temblores, como muchos creen, es el patrón jurado, como dicen. El patrón oficial es Santiago, y a Santiago no se festeja mucho. ¿Y por qué sería el caso? Hay que festejarlo. Y esto lo hice con el patrón de Zurich, San Nicolás, que tampoco ha sido festejado mucho durante los siglos. Bueno, el próximo capítulo está dedicado al régimen de religión local, es decir, las creencias en los apus, Pachamama, los curanderos, y cómo funciona políticamente. Y el último capítulo está dedicado al protestantismo, cómo surge, o cómo ha surgido un anexo de Zurich en Katenirai, y ahora esta misma iglesia tiene un templo, un pequeño templo también en Zurich. ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo funciona? ¿Por qué se convierte? Esto no voy a explicar ahora, pero lo que quería hacer es solamente darles una idea de lo cual trata mi trabajo. Bueno, también quiero decir que desgraciadamente mis libros están en inglés y yo sé muy bien que para muchos es un poco difícil leerlos. Por eso quiero explicar por qué lo he escrito en inglés y no en castellano. Bueno, para mí habría sido mucho más fácil escribir en mi idioma, ¿no? En holandés, pero me doy cuenta muy bien que en Holanda, Holanda es un país muy pequeño y yo no quería escribir solamente para holandeses. Si hubiera escrito en castellano, nunca habría sido posible publicar mi libro. Como en Holanda no se publican libros en castellano, como nadie lo entiende. Entonces, he decidido escribir en inglés. Como en Holanda se puede leerlo, en otros países también, y yo pensé, resultaría más fácil traducirlo en castellano. Y hasta ahora vamos a hacer este libro, creo yo que se va a traducir en castellano. El otro libro, no sé todavía, pero de repente con el tiempo también lo voy a traducir. Bueno, yo creo que es suficiente y voy a dejar la palabra. Así que, gracias. Que muy pronto sea traducido al castellano.
Nuevamente un fuerte aplauso para el doctor Pérez. El teatro musical está a cargo de los señores: en la guitarra, Carolina Fortón de Rosasco; al violín, Juan Carlos Reinaga, quienes nos interpretarán el vals Recuerdos del Cusco, cuyo autor es Baltasar Segarra. Canción y Más amor, dedicarte. Una pieza, dos piezas con todo afecto, porque yo he visto tu trabajo, tu esfuerzo, todos los días nos veíamos. Yo creo que en esos 5 años que has estado por acá, con 3 años, hemos hecho un poco de amistad, así que en honor a esa amistad, pues no toca. Señoras y señores, seguidamente tenemos el acto central con las siempre bien informadas y pensadas palabras del antropólogo Juan Víctor Núñez del Prado Béjar, docente a dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias Sociales con larga experiencia, autor de los libros El mundo sobrenatural en las comunidades de Pisa, traducido al inglés y otros idiomas, Pachamama Rain, autor de muchos artículos científicos sobre religiosidad,
en revistas de especialidad nacionales y extranjeros. Tiene estudios concluidos en maestría en antropología en la Pontificia Universidad La Católica. Fue invitado por las universidades de Madrid y Estados Unidos para dictar diversas conferencias. Regenta las asignaturas de estructura social y evolución biocultural. Quien nos hará el comentario de los libros Religium Regimis in Perú y San Nicolás de Zurite, del doctor Fred Espierre, a quien lo recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. Señor cónsul de la República de Holanda, señor representante del Colegio de Antropólogos, señor representante del decano de la facultad, estimado Fred, público asistente, compañeros del departamento, concurrencia toda. En este caso debo decir que esta participación mía es no solamente un honor, sino un privilegio, y que en primer lugar quisiera decir que incidentalmente tengo una privilegiada posición para apreciar el esfuerzo que significa este libro. Digo esto porque hace 4 años ya me embarqué en una tarea de semejante envergadura, no precisamente sobre el tema de religión, pero tratando de cubrir un periodo igualmente largo de nuestra larguísima historia. Y como consta a algunos colegas y amigos, esto lo retiene a uno muchas horas en el computador, en los ficheros, en la revisión de bibliografía. Y la presencia del trabajo de Fred es para mí alentadora en muchos sentidos. A veces cuando uno emprende un trabajo, piensa que a lo mejor está corriendo detrás de una quimera y que esto está totalmente fuera de contexto. El encontrar un colega de la calidad de Fred que ha emprendido una tarea semejante, quiere decir que lo que uno hace en cierto sentido está orientado en una dirección relativamente positiva. Los seres humanos somos animales sociales y entonces nos gusta andar en colectivo. Saber que un colega ha intentado una cosa semejante a lo que uno intenta desde una perspectiva algo distinta es para uno un reforzamiento del trabajo que realiza. Esto me da la privilegiada posición de decir que este es un monumental esfuerzo. Resulta significativo para mí en muchos sentidos. El tema religioso es tema de mis afanes, el tema de la historia comparativa también lo es, y el tema de la teoría social es también parte de mi quehacer. De modo que esto me ayuda personalmente en muchos sentidos. Hay una cantidad de información compilada en este libro de modo totalmente ordenado y pertinente, que por supuesto ha de ser muy útil para mí y me ha de facilitar mi trabajo, por una parte. Eso desde un punto personal y egoísta. Desde otra perspectiva, hay toda esta corriente del posmodernismo que nos anda cantando de que la historia se acabó, que son imposibles las interpretaciones de gran escala y que creo que debemos conformarnos con una especie de estado de inmadurez social los que no la alcanzamos a debido tiempo. Porque precisamente no podremos hacer grandes interpretaciones a partir de nuestra historia y sobre ella. El trabajo de Fred desmiente categóricamente esto. Es decir, no solamente es posible, es también plausible y útil el hacer interpretaciones teóricas de la historia de grande escala. Cuando estoy hablando de grande escala no estoy bromeando en absoluto. Empieza con un bosquejo de reconstitución de nuestros regímenes religiosos desde la época de la caza y la recolección en el Perú, marchando por el desarrollo de religiones tribales, de religiones de los primeros estados agrarios, pasando por obviamente el gran tema nuestro, el tema de los incas,
desentrañando la gran relación que existieron entre diversos regímenes religiosos a través de la colonia y mostrándonos un cuadro de lo que es nuestra realidad en términos de regímenes religiosos hoy. Hay un historiador español que escribe un librito que se llama Grandes Interpretaciones de la Historia, y dice que la interpretación de la historia es una manera por la cual un pueblo se rinde cuentas a sí mismo de lo que ha hecho. Esta es una interpretación de la historia, no solo de la política, no solo de la religión, sino también de la política y simultáneamente en la larguísima historia de nuestro país. Es decir, es un punto de partida para la reflexión y el rendimiento de cuentas que nosotros mismos debemos hacer sobre lo que ya hicimos, y en consecuencia podrá mostrarnos quizá aquello que podamos hacer en el futuro. Se dice que se escribe historia para hacer historia. La historia no es un recuento fútil de acontecimientos pasados, es, como dije, un inventario de lo que ya hicimos, y eso nos dará luz sobre lo que podemos hacer en el futuro. Por eso se dice que se hace historia, se escribe historia para hacer historia. El hacer un recuento histórico de este calibre en un pueblo de larguísima historia como este es quizás un punto de partida para algo que todos anhelamos y que no estamos pudiendo realizar de una manera cabal, en especial en estos tiempos: la elaboración de un proyecto nacional. Si uno sabe realmente de dónde viene y cómo vino, es probable que tenga alguna idea de hacia dónde se puede encaminar. En ese sentido, sin exagerar, pienso que el esfuerzo de Fred es monumental. Monumental no solamente en el empeño, en el trabajo que muestra, sino en los resultados que muy ligeramente voy a comentar. Algo me llama particularmente la atención y quisiera también señalarlo como un ejemplo a seguir. Es el método empleado por Fred. Incontables horas de exploración bibliográfica en bibliotecas, seguidas de una comprometida incursión en la realidad de la cual está hablando a través de la documentación. Creo que eso es fundamental. Mi primera formación es de etnólogo, y los etnólogos nos preciamos de usar el método de la observación participante. Somos un poco recalcitrantes en creer que, a menos que uno esté inmerso en la realidad social que trata de describir, no puede hacer de ella sino una muy pobre interpretación. En ese sentido, el trabajo de Fred es orientador para trabajos de esta escala y de esta intención. No solo ha hecho un exhaustivo recuento de casi todas las fuentes pertinentes para este libro, sino además se ha tomado la molestia de pasar 4 años en una comunidad de los Andes, explorando su historia cuidadosamente en archivos y viendo la dinámica de lo que ocurre en esa realidad viviente. Supongo, y creo no equivocarme, que gran parte de las lúcidas interpretaciones que encuentro a lo largo del libro son un resultado de esa participación comprometida con una realidad viviente. Eso le da al libro una impronta de vitalidad que de otra manera sería inexistente. Es decir, yo puedo leer todo lo documentado sobre la China, pero a menos que me dé un paseo por ahí y llegue a sentir qué es lo que ocurre en la dinámica viviente de ese país, no tendré la posibilidad de hacer una descripción y una interpretación próxima a esa realidad. Lo tercero es que una interpretación de este calibre no se puede hacer a menos que uno consistentemente siga algún tipo de paradigma teórico. Es decir, tenemos compilaciones bastante grandes de información histórica, hecha por supuesto por historiadores, algunos de gran calibre en el Perú, pero la cosa resulta bastante dispersa. Es decir, en ciertos casos se ve un fenómeno de una manera, en el siguiente capítulo se lo interpreta de otra, y entonces hay una gran inconsistencia en el discurso que tiene
el libro. Por supuesto, cuando uno acoge una versión teórica o un paradigma teórico que tiene la posibilidad de una reducción, entonces esto genera un puente de afinidad, por una parte con el tipo de interpretación que hay en el libro, pero por la otra me reafirma en la elección del modelo que guía mi trabajo, porque he visto la riqueza que puede ofrecer estas premisas fundamentales teóricas y la capacidad de ordenamiento significativo de la información. Cuando uno escribe ahora teoría de la historia, en cualquier dirección, lo que tiene que hallar es el significado profundo de los hechos, más que los hechos mismos, más que la precisa documentación de la cronología o la anécdota. Lo que nos interesa es una exhaustiva identificación de lo que cada hecho significa en el proceso de la secuencia del desarrollo social. Bien, ya entrando en el tema mismo del libro, quisiera decirte hay algo que me impresiona sobremanera, y es la periodificación que se ha hecho en los diferentes capítulos. Creo que la periodificación refleja la sucesión de transformaciones importantes que han ocurrido en nuestra historia. La primera parte, como les dije, empieza con un bosquejo sobre la religión de los cazadores-recolectores, el tema tribal, y después entra en la religión de los grandes estados agrarios. Eso se lleva justamente hasta el punto de inflexión en nuestra realidad que ocurre con la emergencia del Imperio Inca. Se analiza ese proceso y se lo lleva hasta la transformación que significó el impacto de la conquista. Luego se describe toda la fase colonial, pero esta descripción se detiene en 1780, año clave de otra inflexión en nuestra realidad. Hay después una especie de preludio, se encara el tema de lo que llamaríamos la Primera República del Perú, y después la fase final en la cual se entra en este periodo de pluralismo religioso, de una riqueza mayor que probablemente por su pluralismo que todos los procesos anteriores. Entonces, esta periodificación revela una sensibilidad histórica, una sensibilidad impresionante del intérprete para darnos una imagen de en qué momento eso que llaman los regímenes religiosos realmente se han transformado, es decir, se movieron de una forma a otra forma distinta. Algo que vale la pena comentar también es la introducción del término de régimen religioso. Se ha utilizado o se utiliza normalmente el tema de régimen económico, régimen político, y hasta ahora no se había, por lo menos en lo que yo conocía, utilizado el mismo este término para interpretar los regímenes religiosos. De modo que ahora tenemos la posibilidad de aplicar este término simultáneamente a lo que son los tres parámetros fundamentales de la existencia humana: la economía, la política y la religión. Red ha tratado además trabada la cuestión religiosa con la cuestión política, lo cual nos da un espacio interpretativo mucho más amplio. Esto es fundamental, creo, porque lo que llamamos los tiempos contemporáneos nos han acostumbrado a ver religión y política como dos cosas diferentes. El hecho histórico es que la legitimación de todos los regímenes políticos de la historia humana, hasta 1776, en que se produjo la Revolución Americana, tuvieron como su base una legitimación de tipo religioso. Entonces, tratar religión y política juntos es fundamental. La legitimación que llamamos hoy democrática es una nueva forma muy reciente, que tiene no más de 250 años en la historia humana. Todo lo anterior tiene que ser comprendido en una estrecha relación entre lo político y lo religioso. Al margen de estas
perspectivas generales del libro, quisiera hacer algunos comentarios más o menos específicos. Toda la primera fase tratada por Fred corresponde a una categoría que está ahora estandarizada. Esa categoría es la civilización arcaica. Hay algo que quizás podría ser una contribución modesta a tu trabajo, de las cosas que he ido pillando de por ahí, que sería entrar un poco más en el tema de la explicitación del hecho religioso en sí. Por ejemplo, como quiera que la sociedad es una configuración integral, siempre hay cierta correspondencia entre lo económico, lo político y lo religioso. Y este nivel ya homologado completamente, llamado de la civilización arcaica, tiene una correspondencia con cierto tipo de regímenes religiosos específicos en algunas de sus bases. Por ejemplo, lo que se llaman las jefaturas teocráticas tienen cierta correspondencia que ya está bastante firmemente establecida con lo que se consideran las religiones olímpicas. Es decir, una especie de clan cónico de dioses. Eso correspondería entre nos probablemente a lo que ocurrió hasta Áspero y Cotos. La fase propiamente de civilización arcaica estaría relacionada con una cosa que acertadamente Fred ha rotulado como una fase de religiones naturalistas. ¿Sí? Creo que todo eso cubre lo que es el tema Charín, el tema Tiahuanaco-Huari, o lo que se está empezando a llamar la civilización Coya, por una mayor propiedad, y está relacionado con básicamente temas solilunares en general. Creo que eso también es correspondiente. En cuanto a lo inca, hay dos fases bien delimitadas: la fase previa a Huiracocha y la fase posterior a Huiracocha. Eso está perfectamente definido en el trabajo de Fred. Sin embargo, hay algo que un poco me inquieta. Es decir, se reafirma la idea de que los incas tuvieron una religión solar. Es legítimo hablar, por supuesto, de los curas del sol. Sí existió un sacerdocio solar en el imperio. Pero un poco creo que se resta importancia al hecho de la emergencia del culto de Huiracocha durante el periodo de Huiracocha Inca. Y en cierto sentido se sugiere una reconversión de Pachacuti al culto solar, lo cual implicaría una regresión. La emergencia del culto de Huiracocha tiene importancia en cuanto marcador diacrítico del nivel de civilización. Si los incas continuaron siendo solares durante su periodo de expansión imperial, entonces quiere decir que fueron simplemente una civilización del calibre del Egipto o de la Babilonia en el Medio Oriente. Si en cambio lo que se estableció es una religión de Dios metafísico, como parece ser, según mi opinión, entonces el calibre de la civilización de los incas correspondería a otra categoría de civilización, lo que se conoce como civilización intermedia. Uno de los rasgos fundamentales de ese nuevo nivel de civilización es el descubrimiento de un Dios metafísico. Es decir, un Dios que ya no está relacionado con una entidad tangible como el Sol, que es puramente abstracto. Ese descubrimiento lo hicieron más o menos paralelamente en el circunmediterráneo hebreos y griegos. Cuando los hebreos con Moisés descubrieron al Dios metafísico y lo llamaron Yahvé, estaban produciendo toda una inflexión evolutiva. Y cuando los griegos descubrieron al Dios metafísico por Heráclito de Éfeso y lo llamaron el Logos universal,
estaban produciendo también toda una inflexión de la evolución histórica de la religión. Esos dos descubrimientos y esos dos nombres terminaron sintetizados en lo que se conoce como la versión de los 70 en la Biblia, donde un grupo de judíos alejandrinos tradujo Yahvé igual logos, es decir, se dieron cuenta de que ambos términos eran equivalentes y significaban en el fondo lo mismo. Creo que eso en el Medio Oriente fue fundamental, porque todo el resto de civilizaciones emergentes, contando por supuesto la cristiandad occidental, la cristiandad oriental, el islam arábico y el islam iránico, son de una u otra manera una síntesis entre la herencia siríaca o hebrea y la herencia griega. De modo que ese es un punto de inflexión fundamental en la historia humana de la religión. Según mi entender, Siddhartha Gautama encontró lo mismo y le llamó Adi Buda, y lo mismo fue descubierto también por Lao Tzu y fue llamado el Tao invisible. Cada uno de estos descubrimientos indicó toda una transformación del régimen religioso. Según un punto de vista y una posible interpretación, en ciencia las cosas son así de relativas, considero que el establecimiento del culto de Huiracocha correspondió a esa inflexión en los Andes. Esto tiene una serie de argumentos a su favor. Solo las civilizaciones intermedias construyen imperios subcontinentales. Las civilizaciones arcaicas construyen solo imperios regionales. Es decir, solo con un potencial cultural de civilización intermedia es posible construir un imperio como el de Ciro el Persa, como el de Alejandro el Grande de Macedonia o como el propio imperio romano. Y en ese nivel de jerarquía, de expansión e integración, los incas construyeron evidentemente un imperio subcontinental. De modo que la expansión sociológica un poco apunta en la dirección de que se hizo esa inflexión religiosa hacia el sobrenaturalismo en época de Huiracocha e Inca, hacia Pachacuti y Cayupán. Lo que sí ocurrió es una cosa que no debe extrañarnos. La religión oficial de los incas, como bien lo describe Freud, es una religión que se construye integrando religiones o regímenes religiosos de diversos niveles. La aparente conversión de Pachacuti al sol es un movimiento estratégico, y es un movimiento estratégico en el cual la vieja religión solar simplemente se convierte en un instrumento político. El templo de Joricancha era un centro religioso de finalidad política, que, según mi entender, contribuía a integrar una serie de símbolos correspondientes a cultos solares muy anteriores en los años, probablemente cultos solares desarrollados durante lo que llamamos hasta ahora el Horizonte Medio y que estamos empezando a llamar la época de la civilización Joya o altiplánica. Hay una opinión de Jan Seminsky que también apunta en la dirección que estoy sosteniendo. Jan ha descubierto una serie de información escrita en la cual se habla de la elección del Inca. ¿De la elección del Inca dónde? En el templo de Huiracocha. Según esta descripción de Jan, el nudo o el punto nodal del régimen político de los incas estaría constituido por 12 linajes paralelos, cada uno de los cuales él tendría derecho a elegir un candidato, y tales candidatos deberían ser llevados a un proceso ritual en el templo de Huiracocha, del cual, por modos sobrenaturales, como es consubstancial a lo andino, sería selecto el nuevo sucesor de los incas. Esto implica que lo más importante, o el paso más importante de la sociedad andina, de una orientación netamente religiosa, donde la religión fue una cosa fundamental, el evento más importante, es decir, la sucesión, era un asunto que se llevaba a cabo en el templo de Huiracocha y no en el Joricancha precisamente. En fin, esto es argumentación desde mi propia perspectiva del problema.
Pero esto creo que es fundamental. Si es que esto hubiera ocurrido de la manera que estoy señalando, entonces el fenómeno mismo de la conquista debe interpretarse de alguna manera muy distinta a como se interpreta. Debería ser considerado como un fenómeno de encuentro de dos sociedades del mismo calibre evolutivo, porque la sociedad europea, después de la caída del Imperio Romano, regresionó a un estado de civilización arcaica durante todo el periodo de los reinos medievales, y lo que se llama el Renacimiento es una recuperación europea del nivel de civilización intermedia, es decir, una recuperación de un estándar que había perdido con la caída del Imperio Romano. De tal modo que el Imperio de Carlos V sería también una edición perfeccionada de una sociedad de nivel de civilización intermedia, es decir, una especie de recapitulación histórica. Todo este argumento va en la dirección siguiente. Según mi opinión, hay algo fundamental en la inflexión entre el régimen inca y el régimen colonial. Eso es el movimiento del Taquión. Y me extiendo un poco en esto porque hay todas unas históricas del proceso de desenvolvimiento de regímenes económicos, de regímenes políticos, para permitirnos el lujo de tener una reconstitución histórica integral. Para nosotros esto es muy importante. El tener mucha historia puede ser una ventaja o puede ser una terrible desventaja. Mientras uno no ha asimilado el significado de su historia, el tener mucha historia es una rémora. Cuando uno ha descodificado el sistema, el proceso que lo antecede, entonces el tener mucha historia es una ventaja, porque entonces uno tendrá raíces lo suficientemente potentes para impulsarlo en un proceso creativo. Creo que en muchos sentidos el libro no solo es iluminador, es ejemplificador, es un camino a seguir. No solo en su ambición, en su perspectiva, en cómo se describe cada fase con una precisión impresionante, en su metodología, como he señalado. Y ante todo creo que es una valiosa contribución para eso, que necesitamos urgentemente. Es, según mi entender, la primera contribución importante a la posibilidad de construcción de un proyecto nacional. Finalmente, voy a hacer un movimiento estratégico. Como quiera que está presente entre nosotros el señor cónsul del Reino de Holanda, está un representante del rector, que es al mismo tiempo el decano de nuestra facultad. Entonces, aquí hay una propuesta. Fred nos ha dicho que el libro está a punto de ser traducido. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo conjunto para poner esta información, este modo de trabajar, esta metodología a disposición de nuestros jóvenes científicos sociales? ¿Por qué no hacemos algún entendimiento entre nuestra universidad, la Facultad de Ciencias Sociales, el Consulado de Holanda y el propio autor, para que podamos contar lo más rápido posible con una traducción al español de este libro? Perdonen ustedes, me he extendido demasiado. Debía comentar dos libros y he comentado solamente uno. Sobre el segundo seré sumamente breve. Creo que es uno de los también ejemplificadores estudios de campo sobre cómo se desenvuelve en nuestra realidad cotidiana el fenómeno, el grave fenómeno de la dinámica religiosa en nuestro país. Creo que me he extendido mucho, disculpen ustedes, soy un hablador impenitente y muchas gracias por su atención. Bueno, nuevamente con nosotros los señores Carolina Portón de Rosasco y Juan Carlos Reinara. Ellos nos van a interpretar el tema Mi Ciudad. Un fuerte aplauso para ellos. Cuando ya las ondas prontas y furiosas anuncian la noche,
la luna sugiriendo amores, para que su dueña, mi ciudad cusqueña, se vista de luz. Cuando ya las sombras cortas y curiosas anuncian la noche, veo que un celaje con su mano invade toda mi ciudad, y en la oscura bruma asoma la luna sugiriendo amores, para que su dueña, mi ciudad cusqueña, se vista de luz. Brillan los muros de piedra gris, brillan las ruinas con alfiler, y los tejados muestran su lucidez. Templos que llenos de majestad cambian, regalan brillos de mar, con la hermosura de una abuela triunfal. Y desde el cielo sosa y guapar, tiene sus brazos llenos de paz, el blanco Cristo cuidando mi ciudad. Y desde el cielo sosa y guapar, tiene sus brazos llenos de paz, el blanco Cristo cuidando mi ciudad. Distinguidas autoridades, alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, público presente. A continuación, las palabras de la autoridad universitaria en representación del señor rector de la Tricentenaria Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, el profesor Lucio Charca Puente de la Vega, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, a quien dejo con ustedes. Ricardo Valderrama, distinguidos docentes, público presente. Oportunidades como esta sirven realmente a quienes están interesados en los quehaceres académicos o en el trabajo de investigación de los fenómenos sociales, en términos de un momento de reflexión acerca de lo que significa el trabajo tesonero de los hombres respecto de realidades humanas. De lo que nos han informado acerca del contenido de estas obras, y por el título que tiene, indudablemente que tiene una significación especial. Pero lo que yo quisiera ponderar realmente es el ejemplo que significa un esfuerzo como el que ha realizado el doctor Fred Spiel. Desde 1982 que se impone la tarea de investigar, y bien lo dijo, que pudo hacerse de acuerdo a la información profusa que pueda manejarse en términos de utilización de instrumentos tecnológicos que para el efecto en su país están totalmente adelantados. Fácil sería, dijo él, hacer un trabajo de esa naturaleza, pero lo importante para él ha sido vivir en el lugar de los hechos para una de las obras, y el conocer realmente en términos objetivos los elementos básicos de su obra. Un ejemplo que para lo que significa en términos académicos resulta ser demasiado provechoso para los estudiantes, para quienes deben de realizar investigación.
para los investigadores sociales. Y en todo caso, lo que debo de expresar a nombre de la autoridad y por encargo suyo es el agradecimiento al doctor Fred Speer por el aporte, por el significado de su trabajo para nuestra universidad. Él está preocupado en que justamente quienes deben de conocer manejen el contenido de su obra. Alcanza un conjunto de volúmenes a la biblioteca especializada de la Facultad de Ciencias Sociales, por lo cual también agradezco personalmente al doctor Fred Speer. Creo que, como lo dijo muy acertadamente el doctor Juan Núñez del Prado al momento de comentar las obras, debemos de considerar de que algo subyace en nuestra concepción, y ese algo es precisamente el estar claros en que este conjunto de elementos culturales que se nos alcanzan fortifica nuestra concepción, nuestro espíritu, nuestro entendimiento y nuestro amor por nuestra identidad. Y no puede ser de otra manera. Los esfuerzos que se realicen a otros niveles por desarraigar al investigador social, por desorientar al investigador social o por conducirlo por los niveles acomodaticios de ciertos elementos de concepción socioeconómica, indudablemente no van a tener repercusión en este medio. Así, con este tipo de trabajos, con la orientación que dan, es posible que nosotros tengamos que sentirnos orgullosos de que siempre se va a trabajar con esa mística. Las concepciones religiosas, las concepciones políticas han sido generadas precisamente la satisfacción de manifestar de que la producción de los profesores en la Facultad de Ciencias Sociales, me refiero a la producción intelectual bibliográfica de los profesores de antropología, en primer lugar, de arqueología, de filosofía, a nivel de la facultad, es una de las más importantes a nivel de la universidad. Y cuando el trabajo del doctor Fred Speer, que admira y que quiere que se siga investigando, se incluye dentro de esas publicaciones que han sido producidas en el calor del trabajo, de la investigación o de la correlación o de la interrelación con los elementos que participan de este tipo de inquietudes en nuestra facultad, pues nos satisface enormemente. Permítame, doctor Fred Speer, expresar no la felicitación, sino el agradecimiento, el reconocimiento profundo de la Facultad de Ciencias Sociales, y a nombre del señor rector de la universidad, agradecerle por el gran aporte que significa las obras que hoy se han presentado. Y al distinguido público, agradecer por la presencia que da realce a este tipo de actos. Muchas gracias. Me permito hacer un paréntesis breve para invitar al público presente para el próximo jueves 15 a horas 7 p.m. en el mismo local, la presentación del libro Amazonía 500 años, del autor Dr. Óscar Paredes Pan, docente de nuestra primera Casa de Estudios Superiores. Señores asistentes a este magno evento, a nombre de la comisión organizadora, agradezco vuestra presencia y con la seguridad
de que hayamos recibido con alborozo este nuevo aporte cultural. Invito a ustedes para que nos acompañen al brindis de honor. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy feliz con eso, bueno, siempre asistirme a trabajo, entonces muy agradecido, muchísimas gracias.